y este último gesto se refiere a que, por ejemplo, desde Mac no se puede acceder a la página ni a la biblioteca, ni hay forma humana hay que buscarse un servidor con Windows, porque si no es imposible. Entonces, esto sí quería hacerlo notar, porque es que la verdad que nos dificulta luego a la hora de hacer un poquito nosotros también el seguimiento de las comparecencias en esta comisión. Bueno, ante todo quiero presentarme. Soy Javier Alberdi, soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Soy médico especialista vía MIR en Medicina Familiar y Comunitaria y desde el año 98 soy médico con plaza en propiedad en los equipos de atención primaria y actualmente ejerzo como tal en el Centro de Salud de Riosa. También he sido médico adjunto de los servicios de urgencias del Hospital Central de Asturias, así como del Hospital San Agustín de Oviedo. Desde el año 2002 vengo compaginando actividad sindical con la actividad clínica diaria en el centro de salud y desde hace 6 años tengo el honor de ser el presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias. Bueno, en primer lugar, respecto a los motivos de la publicación o no publicación de las listas de espera a lo largo de los años 2014, he de decir que no tengo responsabilidad alguna en la gestión de dichas listas de espera, con lo cual desconozco los motivos por los que puedan ser publicados o no publicados dichos datos. Lo que sí creo que puede ser interesante, y a eso dedicaré mi exposición, es intentar centrar un poquito el motivo, los problemas en la lista de espera e intentar, si me lo permiten, de una manera muy sencilla y quizás un poquito pobre en algunos casos, porque las causas son multifactoriales, evidentemente, y la posibilidad de respuesta también, pero sí en cuál es el origen de las listas de espera, el por qué siguen generándose listas de espera y cuáles son, a mi juicio, las medidas que tenemos en nuestra mano para intentar paliarlos de alguna forma, ¿no? En medicina, a la hora de analizar un problema con factores de riesgo y demás, hacemos una distinción entre factores de riesgo modificables y no modificables. La edad y el sexo son factores claramente no modificables. En el caso de las listas de espera, hay un factor que es claramente no modificable y que incide de manera muy negativa, y es el envejecimiento. La población asturiana es una población muy envejecida y sin recambio, claro, con lo cual estamos generando de manera continuada problemas de salud. El joven no se pone enfermo, o se pone enfermo de manera aguda y muy fácilmente, de resolución muy sencilla. Sin embargo, el paciente mayor es un paciente crónico que genera mucho consumo de recursos sanitarios e indefectiblemente va ligado a un aumento de las listas de espera simplemente por el volumen de necesidades, ¿no? Entonces, este es no modificable, ¿no? Pero hay otros en los que sí podemos incidir. Y me gustaría empezar hablando del papel de la atención primaria. Soy médico de familia, médico de atención primaria, y es el medio en el que más me muevo, ¿no? La atención primaria, desde todos los foros se habla como el pilar del sistema, la puerta de entrada, el eje que vertebra el sistema. Y sin embargo, desgraciadamente, a juicio de todos, la atención primaria no deja de ser la hermanita pobre del sistema. Curiosamente, una cosa que es muy importante en la práctica clínica son los tiempos de atención, el tiempo que se dedica al paciente. Bien, desde hace más de 20 años, las sociedades científicas de atención primaria vienen demandando al menos 10 minutos por paciente. 10 minutos que menos, el eslogan que se puso de moda en el Congreso Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria en Gijón en el año 2000. ¿Por qué? Porque es un tiempo que se considera mínimo para poder establecer una mínima historia clínica, una mínima exploración, un mínimo abordaje de las pruebas que se puedan necesitar y un tratamiento y una educación para la salud a ese paciente de cuál es su proceso de salud. En este sentido, el SINPA logró en los acuerdos firmados con la Administración Sanitaria en el año 2002, el año de las transferencias, que no más allá del 1 de enero del 2004, todas las agendas de atención primaria de los médicos de familia tuvieran no menos de 10 minutos por paciente. Estamos a 11 de julio de 2016. Nada. Los tiempos son muy importantes
la falta de tiempo en una consulta de atención primaria va a generar visitas sucesivas, insatisfacción en el paciente, insatisfacción en el médico porque es incapaz de resolver su problema y va a generar una serie de demandas que van a tener que ser resueltas en el nivel superior. Luego vamos a generar lista de espera. Esto es así. En atención primaria, la sobrecarga asistencial a la que se ha sometido en los últimos años a los médicos de los equipos de salud es impresionante y se ha disminuido de manera muy importante la calidad de la asistencia. Esta disminución de la calidad de la asistencia genera a su vez un aumento de la tasa de derivaciones hacia pruebas complementarias o hacia interconsultas, atención especializada, que van a seguir sumándose a la lista de espera tanto de pruebas diagnósticas como de interconsultas. La falta de sustitutos y la falta de políticas adecuadas en cuanto a atención primaria ha conseguido lo que era impensable, que es la generación de listas de espera en atención primaria. En determinados centros de salud, en determinadas épocas del año, un paciente quiera ver a su médico puede llegar a esperar más de una semana, hasta 10 días, cuando la atención primaria es accesible al 100%. Pues con estas políticas hemos conseguido precisamente generar lista de espera, incluso en atención primaria, algo que no se contabiliza. Y es un detalle a tener en cuenta, ¿no? La capacidad de resolución de los centros de salud también está limitada. La cartera de servicios de pruebas diagnósticas es escasa, sobre todo en determinadas áreas y en determinados centros. Y la capacidad de respuesta, por tanto, a los problemas de salud que genera la población en los centros de salud es pequeña. Entonces, si la atención primaria no es capaz de resolver el problema, no le queda más remedio que derivar a un nivel asistencial superior. ¿Qué hacemos? Generar lista de espera. Estamos hablando continuamente de que por distintos motivos se está generando aumento de lista de espera. Las políticas de recursos humanos que se han llevado a cabo en los últimos años, sobre todo en la última legislatura, nos han llevado en Asturias a una disminución de efectivos y hemos entrado en una espiral en que, aparte de la disminución de efectivos, tenemos también una disminución de los recambios, con lo cual la capacidad del sistema de dar respuesta a las necesidades de la población va cada vez más en disminución. Consecuencia, de manera también indirecta, lo que vamos a generar es derivaciones y aumento de la lista de espera. En cuanto a este punto, ya en el año 2007, desde el sindicato médico, apuntábamos que en torno a un horizonte, allá por el 2020, viendo la edad media de la plantilla de médicos y facultativos del servicio de salud, nos íbamos a encontrar con que iba a haber un incremento masivo de las jubilaciones. Asimismo, se lo hicimos saber a la Administración Sanitaria de que deberían de establecerse mecanismos para intentar corregir. Teníamos un margen más que suficiente, estamos hablando del año 2007 y el horizonte era al 2020, para que se tomaran medidas. La medida que tomó la Administración Sanitaria fue la publicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en la cual establecía la jubilación obligatoria a los 65 años, de tal forma que de un plumazo la crisis de personal prevista para el 2020 se adelantó al 2015. Sin más. 2015, que además, ¿quién iba a pensar en el 2007 que íbamos a vernos inmersos en una crisis económica como la que estamos viviendo, con una dificultad para tener capacidad de dar respuesta a esas necesidades? En estos últimos 8 años, desde la implantación del Plan de Recursos Humanos, el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha perdido cerca de 800 médicos. Hasta el 2015 eran, tengo las hojas por aquí, creo que eran 680 y algo, una cosa así, la disminución de efectivos, a la que hay que sumar las que se están teniendo lugar a lo largo de este año. Por otro lado, también, las políticas llevadas a cabo en materia de recursos humanos en las últimas administraciones nos han llevado a una descapitalización. ¿Por qué? Porque se establecía una política con un carácter, digamos, represor y en ocasiones incluso punitivo hacia el médico. De tal forma que
Esto lo que venía a hacer era aumentar el éxodo de profesionales de esta región hacia otros sitios, a la vez que dificultaba la posibilidad del sistema de atraer nuevos profesionales. En otras comunidades se establecieron ofertas públicas de empleo con carácter bienal o trienal y en esta línea consiguieron atraer facultativos. En el caso del Principado, la única oferta pública de empleo que hubo, afortunadamente tenemos una en marcha, pero la única que hubo fue la del 2008, con un número bastante exiguo de plazas, y todos saben cuál fue el motivo de la publicación del 31 de diciembre del 2008 de aquella OPE. Paralelamente a esta pérdida de profesionales hemos asistido a un mayor envejecimiento de la población, con lo cual a un mayor incremento de las demandas asistenciales por parte de la población, con lo cual nos lleva todo lo mismo, a un aumento de las listas de espera. Básicamente existen más factores que vienen a influir en la génesis de las listas de espera, pero bueno, quizás hay que mirar un poquito hacia el futuro y cuáles son las posibilidades de mejora, ¿no? ¿Qué se puede aportar para intentar paliar un poquito esta situación en la que estamos inmersos, ¿no? En el manejo hay dos puntos que son claves, ¿no? a la hora del abordaje en la mejora. Y son dos puntos que tienen claramente van ligados a la voluntad política, que son la inversión en sanidad y las políticas de recursos humanos. Son los dos factores fundamentales que nos pueden llevar a intentar salvar la situación, ¿no? Desde hace muchos años se viene incidiendo en la necesidad de incrementar las partidas sanitarias en atención primaria. La atención primaria es accesible prácticamente al 100% de la población, tiene unas características que se lo permiten. Se estima que cerca del 80% de los problemas de salud pueden ser resueltos de manera eficaz, eficiente y efectiva en atención primaria, y de esta manera todo aquel incremento presupuestario destinado a la atención primaria puede ayudar a mejorar la capacidad de resolución del sistema y, por tanto, a disminuir la posibilidad de necesitar tanto más peticiones como más interconsultas, como generar, al fin y al cabo, más lista de espera, ¿no? El aumento de las necesidades de la población puede ser abordado de dos formas. La primera es dotando de recursos suficientes para poder atajar estos problemas, y la segunda, evidentemente, es recortando las prestaciones destinadas a la población. Como partimos de la base de que eso no va a ser posible porque los derechos de la población son unos, no nos queda más remedio que, si no estamos dispuestos a recortar estas prestaciones, lo único que nos queda es dotar al sistema de los recursos necesarios para poder salir adelante, ¿no? Hay que ser conscientes de que los recursos, evidentemente, son finitos, son limitados, no son ilimitados, mientras que la demanda sí puede ser ilimitada, ¿no? Ahí entran en conflicto las dos cosas, pero la gestión es donde una gestión adecuada puede dar respuesta a este choque, ¿no? Buscando las bolsas de ineficiencia del sistema y generando, pues, respuestas para esas bolsas de ineficiencia. En la búsqueda de nuevos modelos existenciales que puedan dar salida también a esta disminución de la eficiencia del sistema. Debemos de ser conscientes de que una cierta lista de espera va a existir siempre, siempre. Lo que debemos de saber es cuánto de espera estamos dispuestos a tolerar para la población a la que atendemos, ¿no? El otro día, mi compañero el doctor Vidal, cuando se habla de coordinación entre niveles, hablaba de integración entre niveles, ¿no? Y me parece bastante más adecuado. Médicos de familia en los hospitales y médicos de otras especialidades en los centros de salud. Bien. En el programa formativo del médico de familia, 2/3 partes de su tiempo lo pasa en el hospital. Con lo cual, es
conocedor de cuáles son las realidades asistenciales en los hospitales, de cuáles son los problemas y cuáles son las capacidades, ¿no? Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de especialidades médicas y quirúrgicas, que son, en general, con excepciones, claro está, grandes desconocedores de cuál es el papel de la atención primaria y de cuáles son sus capacidades a la hora de abordar los problemas y de cuáles son sus capacidades en la resolución. Quizás, si incidiéramos en la creación de planes formativos que garantizaran que tanto unos como otros pudieran ser conocedores del nivel asistencial, no contrario, sino amigo, por supuesto, complementario, podríamos avanzar de alguna forma en ayudar a mejorar la relación y la disminución también de otra forma en las listas de espera. De hecho, hay pruebas en todo el Sistema Nacional de Salud y también en Asturias, en la cual médicos hospitalarios pasan periódicamente por los centros de salud. Puesta en común de casos clínicos, incluso consultas in situ en los centros de salud y, sobre todo, la mejora en la formación de los médicos de atención primaria en las últimas novedades y las últimas formas de manejo de determinadas patologías más prevalentes y que pueden ser subsidiarias de un control y un tratamiento en atención primaria, con lo cual se disminuiría la tasa de derivaciones y, por tanto, disminuiríamos la lista de espera. Medidas de este tipo, que no deja de ser un cambio de modelo, podrían ser muy interesantes. Por otro lado, en cuanto a los sistemas de información y registro y la historia clínica única por paciente, es un punto, yo creo que, muy importante. Se ha avanzado mucho en los últimos años en este sentido y se ha mejorado muchísimo la dotación informática de todo el servicio de salud. Ahora bien, todavía quedan muchísimas cosas por mejorar. El Millennium, por ejemplo, no deja de ser una isla informática en el territorio SESPA. Muchos problemas de conectividad y mucha dificultad para acceder a determinadas informaciones que están en el programa Millennium. Desde atención primaria se tiene acceso a parte de la información, pero no a toda. Y hay que ser conscientes de que para un médico toda aquella falta de información va a generar necesidad de búsqueda. Si estuviera disponible y completamente accesible a todos los profesionales toda esta información que figura tanto en OMIA, atención primaria, como Selene de algunos hospitales, Millennium del Hospital Central, y todos los profesionales que están inmersos en el manejo en un determinado momento de ese paciente, probablemente se conseguiría más de lo que ya se ha conseguido. Simplemente el hecho de informatizar las cosas ha disminuido la duplicidad en las peticiones de pruebas complementarias. Que disminuye gasto, pero no solo disminuye gasto, sino que no necesitas pedir nuevas pruebas complementarias, con lo cual no vas a aumentar la lista de espera. Con lo cual, todas aquellas medidas que vayan encaminadas a mejorar la accesibilidad informática de una historia clínica única para todos los profesionales que estén implicados en el control de los pacientes, puede ser beneficioso para, de alguna forma, intentar meter mayor control sobre las necesidades de pruebas complementarias o derivaciones. En cuanto al otro problema al que hacía referencia, que es las políticas de recursos humanos, como había dicho anteriormente, las políticas que se han llevado en los últimos años en cuanto a recursos humanos y sobre todo en esta última, nos han llevado a una situación de una pérdida progresiva de efectivos en nuestro servicio de salud. Comentaba lo de los cerca de 800 desde que entró en vigor el plan de recursos humanos, pero es que hay que ir más allá todavía, porque no son solo estos 800 que han salido del sistema en estos últimos años, sino cuáles son las previsiones de futuro y que realmente son alarmantes. En esta legislatura la sanidad pública va a perder cerca de 400 médicos, de los cuales 150 son de atención primaria. Y en la próxima legislatura, 800, de los cuales 300 serán de atención primaria. El panorama que se nos plantea es de 1.200 médicos menos en 8 años en el Servicio Asturiano de Salud.
y la verdad es que no hay capacidad de dar respuesta a este éxito, esta salida. No hay posibilidad de recambios. El Sistema Nacional de Salud está actualmente descapitalizado y Asturias más todavía. O nos centramos en una política de recursos humanos que sea facilitadora para la fidelización de los profesionales, para la incentivación de los profesionales. Ojo, no solo en materia económica, hay muchísimas formas de incentivar a los profesionales. Y establecemos políticas positivas en este sentido, o la posibilidad de que Asturias cuente con una plantilla de médicos y facultativos necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población va a ser mínima. Cualquier medida que se tome desde cualquier punto facilitadora de estas políticas que sean atractivas para profesionales será bienvenida para paliar los problemas sanitarios. Si no, mal iremos. En cuanto a los modelos también, en la anterior legislatura parecía que las cosas se hacían por cuestión de principios en vez de por cuestión de finales. Es decir, no por objetivos en salud hacia la población. No se miraban cuáles eran las necesidades reales. De hecho, se demostró la absoluta falta de eficacia de los denominados módulos de tarde, de las llamadas horas marianas, para algunos horas faustinas, pero bueno, fueron totalmente ineficaces. Prueba de ello es que desde numerosos servicios hospitalarios se ofertaron propuestas de mejora en las cuales se aumentaba la capacidad de resolución de los servicios. La respuesta que fue dada por parte de la Administración fue siempre que no. Y seguimos sin saber por qué. A principio de la legislatura se procedió también a la supresión de los programas especiales, que estaban dando salida a los aumentos de las necesidades asistenciales. Sin embargo, curiosamente, se aumentó la tasa de derivación a la medicina privada y prueba de un absurdo fue la derivación de 600 pruebas de resonancia magnética a la empresa de Diagnostics en Cataluña por un coste de 18.000 euros, cuando por ese precio se hubiese hecho el triple de pruebas diagnósticas en los servicios de radiología de la sanidad pública. La búsqueda de un consenso que nos permita buscar nuevos modelos de atención, nuevos modelos asistenciales, puede ser un punto de partida interesante a la hora de abordar el manejo de las listas de espera. Vuelvo a centrarme en el papel de la atención primaria en estos modelos. Sobre todo a la hora de desarrollar modelos de promoción y prevención de la salud. Esta ha sido una forma indirecta de incidir sobre el factor de riesgo no modificable que hacía referencia al principio, el envejecimiento. Todo aquello que se invierta en promoción y prevención de la salud hará que la población sea más sana, con lo cual a mayor edad tendrá menos problemas de salud, con lo cual sus necesidades asistenciales serán menores, con lo cual la necesidad de consumir recursos sanitarios será menor y, por tanto, la disminución de las listas de espera también de esa manera podrá ser incidida, ¿no? Asimismo, desde los poderes públicos también es importante ejercer labor de información hacia la población no tanto en cuanto a los derechos, que también deben de ser conocedores, pero sí también en cuanto a sus deberes. Todos los usuarios de la sanidad pública deben ser conscientes de que tienen también unos deberes para con el sistema, porque se está generando, en algunos casos, un uso inadecuado de los recursos sanitarios. Y esto genera un aumento del consumo de recursos y también, de manera indirecta, trae la posibilidad de derivarlos hacia otras necesidades, ¿no? De manera muy simple he intentado explicar cuáles son, a mi juicio, algunas de las causas y las posibilidades de mejora. Y más que nada esto era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Daríamos paso ahora a los turnos de preguntas de los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en su portavoz Armando Fernández Bartolomé.
Muchas gracias por su exposición, completísima. Pero yo quería hacerle algunas preguntas sobre, para empezar, el comunicado que el SINPA sacó hace un par de días sobre la propia actividad de la comisión. Una de las cosas que ustedes consideraban es que, pero un momento que quiero ser lo más literal posible, que se había denunciado aquí en esta comisión lo que una mayoría de facultativos piensan, que las listas de espera no se corresponden con la realidad existente, que minusvalora, esas listas de espera minusvaloran la realidad existente. Porque aquí hemos hablado de lo legal, de hecho ha habido un sesgo muy grande, y las leyes pueden ser legales, y lo son, pero pueden ser injustas, e incluso pueden ser absolutamente irreales. Entonces nosotros aquí lo que queremos hablar es de la realidad. Entonces me gustaría que comentara, porque nuestro grupo está completamente de acuerdo con esto, no solamente la mayor parte de los facultativos, la mayor parte de los ciudadanos viven esto como un problema, porque es que es un problema, porque la mayor parte de los ciudadanos, aparte de ser los propietarios del sistema, los propietarios no tienen la libertad de poder abandonarlo, como sí sucede con otros muchos servicios. Esto genera inequidades y además supone una pérdida de un derecho fundamental, que es ser informado sobre lo que va a ser de mí, que no pasa en absolutamente ningún otro ámbito, en ninguno. O sea que me gustaría que explicara exactamente esta primera frase de su nota de prensa. ¿Ustedes creen que realmente las listas de espera, independientemente de que sean legales o no, se corresponden con la realidad existente, o que las listas tal como están ahora minusvaloran, en el sentido de que quitan importancia a una realidad subyacente que es mucho más grave? La realidad supera la ficción, ¿no? Se suele decir. Realmente no, las listas de espera no reflejan la realidad sanitaria, en absoluto, para nada. Vamos a ver, yo soy médico asistencial. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente llega a mi consulta con un dolor irradiado a la pierna hasta el dedo gordo, una radiculopatía S1, joven. Mi primera impresión puede ser una hernia discal que está comprimiendo la raíz y probablemente acabe siendo quirúrgica, ¿no? O ya sea quirúrgica de mano. Bueno, le pongo tratamiento, que le va a mejorar, unas semanas, aprovecho y le pido una radiografía simple para descartar causas agudas que pudieran influir. Bueno, esa prueba radiológica la tengo unos pocos días, en una semana puede ser vista. El paciente mejora al cabo de 2 o 3 semanas, pero recae al cabo de un mes. Ya llevamos un mes, desde que el paciente vino a mí por primera vez. En ese momento, bien, tengo que derivarlo a un servicio especializado. Neurocirugía o la unidad de raquis del servicio de traumatología. Tanto uno como otro tienen la misma espera desde mi centro de salud. Prácticamente un año. Prácticamente un año. Vamos a poner 11 meses y así le agregamos el mes que ha estado esperando mientras yo le he tratado y he iniciado los procedimientos. Llega al especialista y en buena lógica le pedirá una resonancia magnética. Otro año. Después de ese año, esos resultados deben de ser vistos por el especialista que la solicitó esa prueba. Vamos a ser optimistas, 2 meses y medio, 3. Y en ese momento se decide intervenir. Y se manda a consulta de preanestesia. Vamos a ser también optimistas, un par de meses. El anestesista le pide unas pruebas básicas, no tiene otra indicación ni otra información clínica que obliga a generar nuevas peticiones de otras pruebas que generen más tiempo, y en ese momento lo incluye en lista de espera quirúrgica. 6 meses. Desde que el paciente vino a mi consulta por primera vez aquejando un dolor claramente radicular hasta que se opera han pasado 3 años. Esa es la realidad. Gracias. En la primera parte de estas comparecencias, pues yo creo que ahora, desde que están viniendo
digamos, otro tipo de comparecientes, estamos hablando mucho más. Nos hemos movido en una especie de silencio administrativo, que yo creo que es impropio de una gestión política moderna, en donde el ciudadano, a través de los partidos políticos y otro tipo de asociaciones, tiene derecho a que sus gestores le den explicaciones. Y aquí hemos asistido a una... Bueno, usted no pudo verlo seguramente porque efectivamente está complicado entrar a ver en directo la web de la Junta. Deberíamos... efectivamente, tiene usted toda la razón. Bien, pero se lo resumo de esta manera, porque quiero hacerle la siguiente pregunta. De hecho, algunas declaraciones de algunos médicos, inmediatamente salió la consejería en una actitud represiva. Es decir, el poco movimiento que se ha hecho desde la consejería ha sido para meter miedo. Eso a nuestro grupo le lleva a una conclusión. Hay mucho campo, porque usted habló mucho de ello. Estoy intentando ir más a la cuestión política, porque usted ha dicho muchas cosas que han ido saliendo aquí y estamos totalmente de acuerdo. A nuestro juicio, la gestión está extraordinariamente politizada. En sentido malo, es decir, falta gestión profesional y hay una excesiva politización. Y ojo, no estoy en contra de la política, pero creo que todo el mundo me puede entender si digo politizada. ¿Está usted de acuerdo con eso? Esa es su experiencia. Eso explicaría que algunas medias verdades, como por ejemplo las listas de espera, estén más en función de determinados intereses partidarios que de los intereses generales de los ciudadanos. Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad. En un doble ámbito. Estructuralmente porque el sistema es suyo y personalmente porque yo no puedo entrar en una lista de espera y no saber qué me cabe esperar. Eso no pasa absolutamente en ningún otro de los ámbitos de mi vida, creo que salvo en la justicia. Yo tengo derecho a saber qué me cabe esperar. Estaría de acuerdo en que tenemos un sistema de gestión muy politizado y por tanto algunas decisiones que se han tomado al respecto responden más a intereses partidarios que a los intereses generales de la ciudadanía. Vamos a ver. Lo que la población espera es transparencia. Es lo que estamos hablando. La población quiere saber qué es lo que hay en realidad detrás de esa espera. Evidentemente, las listas deben de ser públicas y la gente tiene derecho a saber cómo está funcionando el sistema. Punto. El sistema y un derecho individual. Yo tengo derecho a saber... Imagínese que yo voy a un dentista y me dice, vale, apúntese aquí, porque los dentistas... Otros servicios privados también tienen listas de espera. Pero lo que no tienen es que me digan, bueno, váyase usted para casa que ya le avisaré. ¿Cuándo? No sé, usted váyase para casa. Eso existe en la sanidad pública, no en la privada, sí. Es decir, se conculca un derecho individual. Porque yo tendría, entonces, si fuera otro sistema, la posibilidad de decir así, pues voy a otro dentista. Pero no es el caso. Ni quiero ir... Es decir, esto es un tema muy importante porque, y es un intangible que nos ha dicho, ha crecido el nivel de conciencia individual de la ciudadanía y ha crecido el conocimiento de los derechos y la propia supervivencia del sistema público que es solidario pasa porque este tipo de necesidad se vea satisfecha, porque la gente no quiere ser héroes. No necesitamos héroes. Porque el sistema es bueno y es solidario. Estaría de acuerdo con esta reflexión, porque sale poco y es una cosa muy importante. También ha habido muchos cambios, pero también del propio usuario. Repito, que es el propietario del sistema. Hombre, mejorando la profesionalización de hasta determinados niveles de los cuadros de mando y de gestión, sería interesante porque serían profesionales los que se dedicarían a ello. Entonces, restaría, eso sí, peso a la influencia política en determinados niveles de la estructura de mandos y, bueno, los profesionales son los que realmente saben lo que están jugando. Bien. Otra pregunta también de modelo y de sistema, porque usted habló de descapitalización, de éxodo. Tiene que ver, digamos que si hay tres patas, que sería, digamos, la gestión y por tanto también a quien le corresponde, en este caso concreto, a los partidos gobernantes, en fin, a la administración. Por otro lado, los colectivos de profesionales, no solamente los médicos, enfermería, en fin, otro tipo de personal. Y luego, evidentemente, el ciudadano, que también es usuario. Usted habló de un problema de descapitalización, que puede ser también que tenga que ver con la gestión de recursos humanos.
Estoy hablando en aspectos que fueron saliendo aquí. Por ejemplo, el trabajar según objetivos, pero también según unir salarios a productividad. Unir salarios, naturalmente, no en el 90%. Es decir, un sistema que de alguna manera sea meritocrático, un sistema en donde uno se vea recompensado si se esfuerza más, si produce más, si trabaja más. Ustedes han planteado algo sobre este tema. Antes ya el anterior compareciente nos dijo que sí. Considera, porque no solamente, supongo que en el tema de la descapitalización de profesionales implicará también que uno se esté contento en el trabajo, es decir, y que sienta de alguna manera que su trabajo es reconocido. Nadie cambia de posición si no tiene incentivos. Esto, oye, es una cosa completamente evidente. Si uno no tiene incentivos, se queda como está. ¿Cree que hay márgenes de mejora en la sanidad asturiana? Porque lo que uno parece que se va dando cuenta es que también parte de la descapitalización proviene de que hay gente que no está contenta y busca otros horizontes. ¿Qué opina al respecto? Obviamente, y eso es una de las cosas que he dicho en mi exposición, que debemos de buscar todas aquellas medidas que sean facilitadoras de la atracción de nuevos profesionales, entre las cuales incluí la incentivación. Pero ojo, no solo la incentivación económica, la incentivación hay de muchísimos tipos y pueden ser atractivas para el profesional. La económica no cabe duda que es una importante, pero en el caso de Asturias estamos ahora mismo a la cola de la cantidad de retribuciones por profesional con respecto a España. Pero es que España está a la cola de la Europa de los 15, vamos a decir, porque con la incorporación de países del este ha bajado muchísimo el nivel. Pero en cuanto a la Europa de los 15, creo recordar que eso lo teníamos por encima a Grecia. Evidentemente, un médico español, con el sistema formativo que tenemos en España, que es muy bueno, el sistema MIR, que es muy bueno, los profesionales están yendo a Inglaterra, bueno, ahora no sé si será a Inglaterra, pero bueno, a Suecia, a Alemania. Quería unir esto de los incentivos particulares con otro tema que, a juicio de nuestro grupo, es muy relevante, que es el tema de la autonomía. Es decir, el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible. Se habló durante un tiempo, en fin, no sé si habrá quedado en el capítulo de los sueños, de lo que significaba, por ejemplo, la autonomía hospitalaria. Es decir, que los servicios en una gestión, cada hospital es diferente. Tiene medios diferentes y habría que dar de alguna manera la posibilidad de que los hospitales se organizaran de maneras diferentes, incluso, no sé, en el ámbito suyo de los centros de salud, porque claro, supongo que no será lo mismo un centro de salud que haya 3 médicos de familia que uno en el que hay 17, evidentemente, y dependerá de poblaciones. ¿Esto usted cree que ayudaría a la eficacia y a la eficiencia del sistema? Es decir, que más allá de rigidismos pudiera haber unos niveles de organización en función del enfermo, es decir, que se personalizara más y en función de las circunstancias concretas de cada hospital o de cada centro de salud, o no. Vamos a ver, el sistema debe ser flexible y adaptarse a las necesidades. Punto. Dentro de ese ámbito, todo puede ser modificable. Lo que tiene que buscarse es un consenso con todos los implicados en la decisión para sacar adelante nuevos modelos. Lo acabo de comentar. Nuevos modelos asistenciales y nuevos modelos de gestión. Perfectamente. Pero eso, dentro de una cierta flexibilidad. No podemos ser rígidos ni... No tiene sentido. Bueno, la última pregunta me queda un minuto. Bien, me gustaría entonces, para hacerle la última pregunta, ha salido aquí efectivamente todo lo que significa la tarea educativa y de prevención de la salud, que ahí hay mucho campo, y usted se extendió muchísimo sobre algo que nosotros consideramos fundamental, que es el papel que tiene que tener la atención primaria. Y me gustaría preguntarle si usted cree que existe un exceso de medicalización en España, si se está haciendo la pedagogía suficiente y quién debería hacerla, porque me imagino que los médicos no la pueden hacer. Es decir, esto básicamente tendría que ser motivo de una campaña, porque
no se cambian los estados de conciencia con tanta facilidad, ¿no? Entonces, aunque sea una cuestión, ya sé, en fin, que sujeta a cuestiones de tipo demasiado general, en su experiencia como médico de familia, ¿dónde cree usted que debería estar el punto de inflexión? Y si cree usted también que los centros de salud deberían incorporar a nuevos profesionales que ayudaran, digamos, en esta tarea con otro tipo de, bueno, de actividades aparentemente más intangibles, pero que ayudaran a ese cambio de mentalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en fin, desde prácticas que hemos visto premiadas como de enfermería, por ejemplo, como mindfulness o otro tipo de cuestiones que seguramente podrían ayudar a que vaya habiendo un cambio de conciencia respecto a lo que significa la enfermedad y los tratamientos respecto a la enfermedad. Sí, fue una de las cosas que apunté precisamente, ¿no? El problema es que ahora mismo la capacidad de atención primaria de dar respuesta a esas necesidades es nula. Vamos a ver, estamos hablando de que con los 10 minutos por paciente, tanto las sociedades científicas como distintos organismos que intervienen en la higiene y seguridad en el trabajo hablan de que la capacidad del médico para atender una consulta a demanda, o sea, el que llama pidiendo cita y tal, eso no debe superar las 4 horas y media, 5 horas. A 10 minutos por paciente estamos hablando de un máximo de 30 pacientes al día. Vamos, si me están oyendo algún compañero de algún centro de salud urbano, se estará riendo. Porque estaré diciendo 30 pacientes, los veo cada 2 horas. Hay gente que tiene citados 5 pacientes en 10 minutos. Citas repetidas, duplicadas, triplicadas en la misma franja horaria. ¿Qué papel de información y de promoción y prevención de la salud se pretende que dé el médico de familia en esas condiciones? Resulta imposible. Por eso incidir de esa manera en el papel de la atención primaria y de la necesidad de que la atención primaria sea dotada de los recursos necesarios para poder dar respuesta a las necesidades. Que la sociedad está medicalizada, lo estamos viendo todos los días. Que le pasa no sé qué, consulta a su médico. Que no se consulta a su médico. No, yo he visto un compañero en un centro de salud urbano que un día tuvo 104 citados y 4 domicilios. Evidentemente él no vio los 104, le vieron a él. Porque es imposible. Entonces, o tomamos medidas para que la carga asistencial en la atención primaria sea adecuada, o todo esto de lo que estamos hablando no tiene ningún sentido. ¿Promoción y prevención de qué? Entonces sí que los poderes públicos deben de implicarse en campañas de información a la población para que sepan, sí, sus derechos, pero ojo, también sus deberes. Y cuáles pueden ser las expectativas que pueden tener respecto al sistema. Si no, tenemos lo que tenemos.